Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar sobre las heridas de infancia, pero desde otra mirada, de por qué es importante conectar con nuestra historia, nuestra verdadera historia, conectar con esa niña interior que todavía tiene muchas cosas pendientes por sanar, aunque a veces no nos demos cuenta, y cómo eso influye directamente en nuestra forma de maternar o en nuestra forma de vincularnos con los niños o con personas que están a nuestro cargo. Vamos a empezar por algo fundamental. Lo que generalmente recordamos de nuestra infancia no es del todo confiable. ¿Por qué? Los recuerdos que tenemos de nuestra historia, de lo que hemos vivido, de acontecimientos importantes, suelen estar teñidos por lo que se nombró de esas vivencias. Es decir, vamos al inicio de todo. Nosotros nacemos vulnerables, blandos, abiertos. Somos puro sentir, pura emoción. Todavía no tenemos organizado nuestro cerebro de manera de poder intelectualizar lo que nos pasa, ¿no? De poder contárnoslo con palabras, explicárnoslo con conciencia. Nosotros simplemente estamos abiertos al mundo a recibir y a sentir todo lo que pasa. De hecho, nacemos fusionados a nuestra mamá y todo lo que mamá va a sentir y todo lo que mamá trae internamente de sus propias vivencias, nosotros también las vamos a sentir y a percibir y a tener como propias, ¿no? Entonces, cuando somos niños, todo este mundo emocional, teñido también por la emocionalidad de nuestra figura maternante, que en general ha sido nuestra madre, es lo que vamos a ir como incorporando y de alguna manera para poder comprender y poder intelectualizar todo esto vamos a necesitar de que esta figura maternante, que generalmente es mamá, nos pueda dar palabras, nos pueda organizar desde lo que ella nombra lo que nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Generalmente esta figura maternante que es mamá no está en contacto con nosotros desde el punto de vista emocional. Ella más bien vive el mundo desde su percepción y desde su propio discurso engañado, ¿no? De su propia vivencia, ¿no? Es como si dijéramos, nosotros somos personas que vivimos desde nuestro ego y estamos muy distanciadas de nuestro ser esencial. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra figura maternante, es decir, mamá también estaba en su momento muy distanciada de su ser esencial. Y cuando estamos tan distanciados de esta esencia, de este niño interior que hemos sido, muy difícilmente vamos a poder sentir al niño que tenemos enfrente o a esos hijos que vamos teniendo, ¿no? Entonces, le vamos a ir nombrando el mundo desde nuestra percepción, o mamá nos nombró el mundo desde su percepción, pero no nos podía sentir a nosotros, con nuestras necesidades, con nuestra vulnerabilidad, porque cuando somos niños es tan frágil, es no tan sensible, tan vulnerable todo lo que pasa en el interior de los niños, que a veces desde la mirada adulta nos cuesta mucho entrar ahí, porque nos hemos olvidado de nuestro propio niño interior, ¿no? A ver, ¿cómo puedo ponerles esto en un ejemplo? A veces mamá pretendía que nosotros, no sé, nos hiciéramos responsables de nuestros objetos, que no los perdiéramos, que estuviéramos muy pendientes de cumplir, no sé, de levantarnos a un horario, de arreglarnos, de vestirnos, cuando todavía estábamos pequeñitos y viviendo muy en la fantasía, porque hasta los 7 años todo el mundo pasa, ¿no? por la fantasía, por la sensibilidad, como les decía, por la emocionalidad, y difícilmente podríamos estar como en lo intelectual, ¿no? En el acordarme de que tengo que llevar X cosa a la escuela o de estar pendientes de un despertador que me despierte, ¿no? Hay niños que ya desde muy pequeñitos son independientes, ¿no? Porque mamá cree que desde ese lugar de darnos responsabilidades, de obligarnos, ¿no? a tener, ¿cómo se dice?, tareas que cumplir,
que así nos enseña a ser responsables y a vivir, y que nuestra vida después vaya a ser mucho más ordenada o más organizada o más fructífera, ¿no? Pero en realidad mamá no está pudiéndome sentir, mamá no me está permitiendo fluir en mi sensibilidad, en mi mundo de fantasía. Mamá me deja muy sola con cosas que quizás todavía no estoy preparada para cumplir, porque mamá no me está sintiendo, ¿no? Porque mamá tiene más bien una idea, una creencia de lo que es correcto, de lo que está bien, pero no me está pudiendo ver y sentir a mí. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces, yo ya desde niño voy empezando a aprender que necesito cumplir y cubrir estas expectativas de mamá. Porque yo como niño lo que más ansío es que esta mamá me ame, que esta mamá me quiera y me incluya en su mundo emocional. Porque yo solita no puedo sobrevivir. Yo necesito de un adulto para transitar en este mundo mientras soy un niño. Y qué mejor que sea mamá, que es quien supuestamente más me quiere, más me va a cuidar, más me va a amparar en el mundo. Pero ¿qué pasa? Con esta incapacidad que tenemos los adultos de sentir al niño y de sentir nuestro propio niño interior, es que vamos a imponer, arrasar, esperar determinadas cosas en función de nuestras creencias, que ni siquiera son nuestras, son creencias que venimos arrastrando de nuestros ancestros y también de un entorno cultural en el que vamos creciendo, ¿no? Sin tener a veces criterio propio o capacidad de discernimiento frente a esto que creo y que simplemente lo repito porque no me lo cuestiono. ¿Y por qué no me lo cuestiono? Porque como mi hijo está aprendiendo, yo también de niña aprendí a desconectarme de mi propio sentir, de mi propia esencia, para estar a la altura o tratar de estar a la altura de las expectativas de mis adultos maternantes, ¿no? O sea, yo necesito ser amparado por mi familia, por mi clan, entonces voy a hacer lo que se espera para ser amado. A veces reaccionamos por oposición, hacemos todo lo contrario de lo que se espera para ver si así me miran y así se dan cuenta que existo, ¿no? Pero también estoy actuando en función de ser lo opuesto a, y no en sentirme a mí misma y en acompañar mi despliegue, mi esencia y desarrollar eso que vine a traer o que vine a aportar como ser único e individual a este mundo. Entonces, vamos creciendo con este mecanismo adaptativo, ¿no? De hecho, todo lo que nos resulta insoportable o terriblemente violento, lo vamos a ir bloqueando en nuestra conciencia y lo vamos a ir olvidando a medida que crecemos. Entonces, de adultos, cuando empezamos a decir, no, yo me acuerdo de esto, me acuerdo del otro, en realidad son recuerdos teñidos de nuestro ego, ¿no? De este personaje que tuvimos que ir armándonos para sobrevivir al dolor y a esta falta de fusión emocional por parte de mamá. O sea, esta incapacidad que tenía mamá de sentirme, de dar palabras a mi propia vivencia, a mi sensibilidad, a mis emociones, de enseñarme a gestionar esas emociones en vez de reprimirlas, en vez de impedirme llorar, en vez de obligarme a consolarme solita, ¿no? O a no tener miedo a la noche, que igualmente lo tenía el miedo cuando dormía sola en mi cuarto, solamente que aprendí a aguantarme, a usar algún método adaptativo para superar ese miedo. ¿Y qué voy a hacer? Después me voy a ir olvidando que tenía tanto miedo, porque lo voy a transformar en otra cosa, ¿no? Lo voy a transformar quizás en mucha potencia, en ser una persona muy desconectada de mí misma, o de ser, al contrario, muy valiente, porque reprimo tanto ese miedo que me expongo a cualquier peligro de adulto. Entonces, todos estos mecanismos adaptativos que hemos ido desarrollando para sobrevivir a la falta de amparo, a la falta de
de sensibilidad por parte de mamá, de sentirme en mi completitud, es lo que cuando yo me convierta en mamá o cuando yo tenga un poquito más de poder frente al vínculo con otro, es decir, con un hijo, con un empleado, con un alumno, ¿no? Entonces voy a repetir las mismas historias, quizás con diferentes ejemplos o situaciones, pero con la misma esencia de imponerme y de arrasar y de no sentir a ese otro más débil, más vulnerable que tengo enfrente. Entonces, ¿qué nos pasa en la maternidad? Muchas veces creemos que estamos haciéndolo distinto a lo que nos hicieron a nosotros porque hago todo lo contrario, ¿no? Fíjense acá, esa es una de las claves muchas veces. No, a mí, no sé, no me dejaban dormir con mamá y con papá, entonces yo con mi hijo duermo desde que nació y tiene 11 años y sigo durmiendo con él, porque él todavía no me pidió dormir solo. Pero ¿qué pasa? A veces esto es verdad, pero a veces ahí nos está colando un poquito, ¿no? Esta herida no resuelta o no sanada de la infancia. Y en vez de estar viendo al niño que tengo enfrente, de sentirlo, de respetar sus necesidades, de ayudarlo a poner palabras a su mundo emocional, yo estoy cubriendo y satisfaciendo mi propia necesidad. Como yo no pude dormir con mamá y papá, me apodero de este niño, lo uso entre comillas, ¿no?, de consuelo, y duermo con él porque yo necesito dormir acompañada de este niño, porque es como de alguna manera reivindicar eso que no tuve. Pero esa es mi historia, no es necesariamente la historia que este ser que tengo enfrente está trayéndome, ¿no? Entonces, y a veces hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Como mamá no durmió conmigo y papá tampoco, y yo estoy alineada y estoy ahora de adulta de acuerdo con mamá y con sus creencias, yo creo que es importante que los niños desde los 6 meses duerman en su cuarto porque así aprenden a darse cuenta que en el mundo están solos y bla, 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 ¿no? O porque la intimidad de la pareja tiene que resguardarse y si está el niño en la cama no podemos tener intimidad. Cuando en realidad tenemos 24 horas en el día para poder estar cerca de mi pareja y la intimidad en la pareja no pasa solamente por la genitalidad, ¿no?, sino también por todo ese mundo emocional que deberíamos cubrir y satisfacer, no solamente a la noche en una cama, ¿no? O sea, tenemos toda la casa. Pero bueno, si estoy todavía muy alineada a estas creencias de mamá, si yo todavía le creo a mi familia de origen en muchas de sus ideas, voy a repetir esto sin cuestionármelo, sin revisarlo y sobre todo, y lo peor, sin observar, sin sentir a este niño. ¿Por qué quiere dormir conmigo? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? Si es muy pequeño, es evidente que un niño va a necesitar dormir conmigo, pero si es más grande, ¿qué le está pasando? ¿Qué vivencias, qué situaciones está teniendo en la escuela, con sus amigos o en algún lugar que necesita a la noche sentirse con mi cuerpo, ¿no?, que necesita este contacto o que tiene un miedo quizás desmesurado, ¿no? ¿Qué está pasando? Y a veces, ya sea por lo cotidiano, por las carreras, ¿no?, vivimos alocados, fuera de eje con nosotros mismos, entonces eso no nos impide, nos impide justamente sentir a este niño y tener el tiempo y la disponibilidad de sentarnos, de escuchar, de observar, porque escuchar a los niños no solamente y creo que es lo menos que deberíamos es escuchar lo que dicen, porque ellos a veces no nos pueden explicar con palabras lo que pasa, lo que les pasa, porque ellos como decía antes, no tienen como desarrollada esta intelectualidad para poder decodificar en palabras su mundo emocional, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ellos para entenderlos, no es tan importante lo que dicen, sino observarlos, observar su lenguaje corporal, ver su mirada, sentirlos, ¿no? ¿Qué está pasando en este niño? Y si yo no estoy acostumbrada y no me detengo a sentirme a mí,
a darme mis espacios, a escuchar algo interior mío, como decía antes, muy raramente podré sentir a este niño. ¿Y cómo puedo darme estos espacios? ¿Cómo puedo empezar a indagar en mi interior y a cuestionar todas estas creencias que a veces las hago en automático, ¿no? Porque es lo que les decía, cuando no tengo conciencia de lo que de verdad viví en mi historia y en mi infancia, raramente voy a poder tener juicio propio o criterio propio frente a las actitudes, las medidas y las decisiones que tomo en la crianza. Entonces, bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Si yo no empiezo a revisar mi historia desde el punto de vista de la niña que fui y no desde lo que me nombraron en cada evento y en cada situación, ya empezamos como desde un discurso engañado, desde un lugar en donde les decía que el recuerdo no es confiable. ¿Y cómo puedo empezar a entrar en contacto con mis propios recuerdos sin el teñido de lo que se nombró en casa de esas vivencias? Bueno, una forma es empezar a entrar en contacto con mi cuerpo. Tomarme unos minutos, un rato, para meditar, sentir, ¿no? Sentirme interiormente y sentir mi cuerpo, moverme. El movimiento me permite un contacto con el cuerpo diferente, o sea, no el movimiento de bailar, sino más bien poner una música que me permita una cierta introspección y empezar a permitir que el cuerpo haga movimientos y en función de esos movimientos ver qué emociones afloran. Y esas emociones, ¿con qué recuerdos los puedo asociar? Entonces, ahí voy a empezar a encontrar un montón de cosas, por lo menos sensitivas, que nadie me había nombrado, ¿no? Y al permitirme entrar en ese dolor o en esa emocionalidad que surge, muy probablemente empiece a recordar cosas que ya había olvidado, porque el cuerpo nunca olvida. Los que olvidamos somos nosotros, ya sea porque nuestra conciencia bloquea lo que es doloroso o porque al organizarlo intelectualmente está teñido por ese discurso de lo que se nombraba en casa, pero no está recordado desde mi punto de vista. Pero el cuerpo sí recuerda desde mi punto de vista. Entonces, esto sería como empezar a pensar desde el corazón, ¿no? Empezar a pensar qué necesito, pero desde mi corazón, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué sentía? Y cuando entramos ahí, a ver, ¿por qué muchas veces vivimos alocados y no tenemos tiempo y no nos dedicamos esos tiempos para entrar ahí? Porque es doloroso, ¿no? Porque uno conecta cosas que generalmente son las que necesitamos olvidar, ¿no? Para sobrevivir y para estar acá. Pero el tema es que eso nuestra psiquis lo bloqueó porque cuando éramos niños no teníamos recursos emocionales ni herramientas para sobreponernos a eso. Pero ahora que somos adultos sí tenemos recursos, sí tenemos herramientas y además tenemos la posibilidad de pedir ayuda, de buscar un profesional, de contar con amigos, para poder gestionar todo eso y para poder acompañarnos a transitar esas emociones que a veces son más difíciles de transitar. Si nosotros reprimimos lo doloroso, nos vamos a estar perdiendo también del otro lado de las emociones, ¿no? A las que a veces llamamos positivas y negativas. En realidad, ninguna emoción es positiva ni negativa, sino que algunas nos han costado más transitarlas porque no nos han enseñado y otras están como más permitidas, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de entrar al dolor, muy difícilmente voy a ser capaz de entrar al placer y al disfrute pleno. Porque en esto de reprimir la intensidad de lo que siento, estoy reprimiendo la intensidad de todo mi espectro emocional, ¿no? Entonces, nunca voy a estar muy triste, pero nunca voy a estar muy contenta. Nunca voy a estar muy angustiada, pero nunca me voy a permitir demasiado placer, ¿no? Entonces voy a estar siempre como en un limbo emocional, diríamos, en donde
estoy acotada y donde reprimo todo exceso, ¿no? Pero si yo empiezo a hacer estos ejercicios, ¿no? De detenerme, de sentirme, de meditar, de poner una música, de sentir el cuerpo, voy a poco ir ampliando ese espectro emocional, ir ampliando esa capacidad, ¿no? De zambullirme en emociones sin tanto temor, para descubrir, ¿no? ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué sentía este niño? Y cuando yo empiezo a descubrir eso, puedo empezar a cuestionarme cosas, puedo empezar a cambiar creencias o a cambiar paradigmas que vienen desde lugares culturales o de mi propia crianza cuando fui niña, ¿no? Y repito, si no me siento con la capacidad de entrar ahí porque es tal el dolor, soy adulta y puedo buscar quien me acompañe, quien me ayude, quien me abrace, ¿no? A veces un buen amigo o un buen terapeuta son como esas compañías que necesitamos para atravesar por determinadas vivencias, recuerdos, situaciones. Cuando yo puedo entrar en contacto con este mundo interno, emocional, más esencial, más genuino, más honesto, como fuera de este personaje que me armé para salir al mundo, recién ahí voy a estar más capacitada de mirar a mi hijo o a mi hija con otros ojos, ¿no? De empezar a sentirlo y a comprender desde el punto de vista de él, porque pude entrar en contacto con la niña que fui. Es el único camino, porque cuando no hacemos esto, repetimos en automático, como decía, creencias, actitudes, patrones de crianza, aunque creamos hacer lo opuesto, estamos repitiendo el mismo arrase o la misma victimización o la misma, no sé, la misma violencia invisible o la misma violencia activa hacia estos niños, como de una manera automática. ¿Vieron cuando les pasa esto de que se descubren diciendo a los hijos algo que les decía a su mamá y que ustedes juraron jamás repetir, ¿no? O les sale el automático de pegar así, ¿no? Aunque sea un golpe, una nalgada, como decimos en México, una nalgada así, y yo había prometido jamás pegarle a mi hijo, pero me salió en automático, ¿no? Bueno, esas actitudes, esas reacciones automáticas que nos salen en la crianza, o a veces los gritos, incluso siendo docente, ¿no? A veces, o sea, siempre que sea en un vínculo con alguien con menos poder, por decirlo de una manera, esta cosa automática que se nos despierta tiene mucho que ver con esas heridas de nuestra propia niña, primero no reconocidas, no validadas y obviamente no atendidas ni sanadas, ¿no? Por eso digo que cuando recién empecemos a mirar para adentro, ¿no? Voltear la mirada primero hacia nosotras, a esa niña que está ahí todavía detenida en un montón de situaciones, bloqueada en un montón de vivencias que nadie recogió, ni atendió, ni validó, y que ahora nosotras desde la adulta que hoy somos necesitamos mirar para entonces desde este lugar más genuino, más sincero, más vulnerable, más abierto, entonces observar a estos niños que tenemos enfrente. Y recién desde ahí es que vamos a poder cambiar actitudes como la violencia, los gritos, ¿no? Los golpes que a veces nos salen en automático, que es mentira que vamos a poder cambiar desde tips. Porque muchas veces leemos, tenemos mucha información, muchos tips de cuánto respirar, de cómo hacer para no pegar a tu hijo, cómo educar sin gritos, cómo, pero estos tips nos sirven 1, 2, 3 veces y en la quinta nos vuelve a saltar el automático, porque hay algo de base, hay algo de raíz que no está trabajado y que no está atendido en nosotras mismas. Entonces no es verdad que desde tips voy a cambiar mi forma de criar, porque esos patrones tan fuertes se van a repetir, se van a trasladar, quizás desde un lugar que no lo vamos a poder ver, aunque hagamos todo lo opuesto a lo que hicieron conmigo.
pero esto se nos va a colar. Entonces necesitamos voltear la mirada hacia nosotras, hacia esa niña que fuimos y que todavía emocionalmente quedó detenida en ciertos momentos de su historia, ¿no? A veces, no sé, en un vínculo de pareja actuamos como si fuésemos esa niña de 4 años que nadie miraba, que nadie validaba, que nadie atendía. Entonces estamos todo el día reclamándole a mi pareja, ay, ¿por qué no me llamaste todo el día? ¿Por qué no me mirás? ¿Por qué no me dijiste que estoy linda? ¿Por qué no me trajiste flores? Bla, bla, bla. Porque todavía está la niña ahí esperando que mamá se entere lo que necesita. Y no me doy cuenta que ahora, desde la adulta que soy, yo perfectamente puedo decirle a mi pareja, necesito que me traigas flores, ¿me las compras hoy? Necesito que me abraces, necesito que me digas si te gusto, ¿no? Y no estar esperando que el otro adivine lo que yo necesito. Bueno, tema complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá te estoy dando una buena herramienta, ¿no? Detenerte, mirarte, sentirte, acompañarte con la música, mover el cuerpo desde lo que el cuerpo te pide, ¿no? Pongo una música que me resulte agradable y me quedo en el cuerpo, me quedo quieta y si el cuerpo necesitó mover un brazo, mover una pierna, no sé, estirarse, balancearse, seguir ese movimiento, acompañarlo, ver qué emoción aflora en mí, qué se me despierta y en qué lugar del cuerpo, ¿no? Voy a llevar ahí mis manos y voy a recordar en qué otro momento sentí esta sensación física y emocional, en qué situación de mi infancia, y ahí vas a tener un tesoro, ahí vas a tener algo clave que necesitas atender para acercarte cada vez más como mamá hacia tus hijos. Y bueno, y esto en realidad no solo para los hijos, ¿no? Como decía antes, para cualquier vínculo, e inclusive para el vínculo con vos misma. Así que bueno, espero que esto te haya servido. Si querés que profundice más, porque este es un tema amplísimo, ¿no? Acá de esto que te conté podemos profundizar en esto de los recuerdos de infancia. ¿Por qué no tengo recuerdos de mi infancia? ¿O por qué los recuerdos no son confiables? ¿O por qué se me disparan estos automáticos, ¿no? que yo me prometí no hacer y sin embargo se me disparan? Bueno, podemos profundizar también ahí. Podemos profundizar más en estos ejercicios para voltear la mirada hacia nosotras. Bueno, ¿no? Tantas cosas, cómo cambiar creencias. Comentame abajo en qué temas te gustaría que profundicemos, así yo te sigo preparando videos y te voy contando, ¿vale? Bueno, te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto.